Excelente. Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos. Vamos a empezar ahora sí. Y vamos a empezar con el libro Piense y hágase rico. Voy a poner a compartir el libro para poder empezar a desarrollarlo. Buen día, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Ahí están saludando en el chat. Buen día, Néstor. Qué gusto, qué gusto. Néstor se conecta después de tiempo en este espacio. Excelente, buen día. Bueno, vamos a ver. Estamos con este libro Piense y hágase rico de Napoleón Hill, ¿ok? Vamos a ir desarrollando este libro. Vamos a ver un poco el contenido que nos trae, ¿ok? Porque es importante ver también el contenido. Primero, vamos a ver. El capítulo 1, los pensamientos son cosas. Esto es bien importante que empecemos a distinguir este concepto de que los pensamientos son cosas. Es muy importante antes, y también un genio el autor de ponerlo como primer capítulo, porque luego de ello ya vienen todos los que son los pasos hacia la riqueza, que es así como lo llama el autor. Así es como lo llama el autor, los pasos hacia la riqueza, que están contenidos en 13 de los 15 capítulos que contiene todo este libro. Este libro contiene 15 capítulos, ¿ok? Están los 13 pasos hacia la riqueza y está este primer capítulo que son los pensamientos son cosas y finaliza con los temores, que también es un punto importantísimo para ver, ¿ok? Entonces, los pensamientos son cosas, el primer capítulo, luego vemos el deseo, ¿ok? Que es el punto inicial de todo logro, como nos dice el autor. Después vemos la fe, ¿ok? Es la fe, nos dice la visualización y creencia en la consecución del deseo. No puede haber concretación de un deseo sin fe, ¿ok? Luego tenemos la autosugestión, una de las herramientas poderosísimas para poder expresar físicamente nuestros deseos, la autosugestión. Luego tenemos el conocimiento especializado, ¿ok? Conocimiento especializado. Después tenemos la imaginación, este capítulo es maravilloso, la imaginación, llamado el taller de la mente. Sin imaginación no se podría hacer muchas cosas, ¿ok? Luego está la planificación organizada para poder poner en práctica todo lo que se requiere hacer para lograr los deseos, ¿ok? Después tenemos la decisión, y aquí nos dice, la decisión es el dominio de la postergación, ¿ok? Decisión, dominio de postergación. Tenemos luego la persistencia, el esfuerzo sostenido necesario para inducir la fe, la persistencia, lo que tenemos que sostener, cada una de las personas tiene que sostener para lograr algo, la persistencia, ¿ok? Perseverancia, persistencia. Luego nos dice, capítulo 10, el poder de un grupo de mastermind. Esto es bien poderoso. El poder de un grupo de mastermind. Ya lo vamos a ir viendo también em, desarrollando el capítulo. Luego tenemos este capítulo que de verdad que yo desde la primera vez que lo leí, me pareció súper interesante y de verdad que es muy interesante si lo escuchamos, si lo vemos con apertura, ¿ok? El misterio de la transformación del sexo, que es sumamente interesante y aquí también es interesante cómo surgen eh, cómo surgen creencias cuando las personas leen o ven que existe este capítulo, que muchas personas ni siquiera saben que existe este capítulo como parte de uno de los pasos hacia la riqueza. Muchas personas no saben que existe este capítulo, ¿ok? Pero fíjense que es interesantísimo si lo vemos con apertura, porque como les digo, muchas veces salen a flote creencias, porque solo el ver la palabra sexo ya las personas ya empiezan a, a traer creencias limitantes, en fin, y la verdad que este capítulo no tiene nada que ver con sexo, tiene que ver con la transformación de la energía sexual, porque aquí se habla de la energía sexual, ¿ok? Que es muy poderoso y que es interesantísimo este capítulo.
Luego tenemos el capítulo 12, que es el subconsciente. El subconsciente nos dice el enlace que establece la conexión. Muy poderoso. Subconsciente. Wow, es interesantísimo también ver este capítulo. Es sumamente cortito este capítulo, pero hay mucha información en él. Después tenemos el capítulo 13, nos dice el cerebro, ¿ok? También para aprender cómo funciona nuestro cerebro. El cerebro viene a ser una estación emisora y receptora para el pensamiento, ¿ok? Además que el cerebro es el motor de la mente. Es bien interesante también aprender de ello. Luego tenemos el capítulo 14, es el sexto sentido. El sexto sentido, ¿ok? Y nos dice aquí la puerta del templo de la sabiduría. La puerta del templo de la sabiduría. Poderosísimo. Y finalizamos con el capítulo 15, los 6 fantasmas del temor. Un capítulo muy interesante en el que se habla sobre los fantasmas del temor, el temor a la pobreza, el temor a la crítica, el temor a la enfermedad, el temor a la vejez, el temor a la pérdida del amor, el temor a la muerte, ¿no? Estos temores que están presentes en la mayoría de personas y pues es muy interesante que el autor termine con este capítulo desglosando todos los síntomas que se presentan cuando una persona tiene temor y también obviamente mostrando cómo es que hay que qué hay que hacer para superar estos fantasmas del temor, ¿ok? Interesantísimo todo lo que nos trae este libro en cada uno de sus capítulos, ¿ok? Así que pues vamos a empezar de lleno ya con el libro, ¿ok? Aquí está, nos presenta el prólogo, nos presenta algunas palabras del autor, que es muy interesante también leerlo. Em, Así que pues ahí los invito también a darle una leída a todo esto. Yo quisiera darle alguna leída a algunas partes, porque de verdad que es muy interesante también esta. A mí me encanta leer todo, ¿ah? Yo cuando leo, leo absolutamente todo el libro. A mí me encanta. Pero sé que de repente algunos de ustedes quieren entrar ya desde al capítulo 1 de frente, ¿no? Sin embargo, aquí quiero resaltar algunas cosas porque es interesante que el autor, el mentor del autor fue Andrew Carnegie, ¿ok? El mentor del autor de Napoleón Hill, el autor de este libro, el mentor de él fue Andrew Carnegie. Andrew Carnegie le pidió a, a Napoleón Hill, ¿ok? Le pidió a Napoleón Hill y le preguntó, y miren, ¿ah? Le voy a leer estos dos párrafos que de verdad que son interesantísimos. Nos dice, el secreto me lo señaló Andrew Carnegie hace más de medio siglo, fíjense, él escribió este libro hace más de 100 años, ¿ok? Este libro tiene más de 100 años y nos cuenta en la historia que hace más de medio siglo, o sea, ¿cuánto tiene ya? Más de 150 años que está contando esto, ¿no? Nos dice, el anciano escocés, astuto y encantador, me lo lanzó sin mayor cuidado cuando yo era apenas un niño. Luego se recostó en la silla con un destello de alegría en los ojos y me miró detenidamente para ver si yo había comprendido todo el significado de lo que me acababa de decir. Al ver que yo había captado la idea, me preguntó si estaría dispuesto a pasarme 20 años o más preparándome para ofrecérselo al mundo, a hombres y mujeres que sin ese secreto podrían llevar una vida de fracasos. Le respondí que sí y con la ayuda del señor Carnegie he mantenido mi promesa. Imagínense, ¿ah? Le preguntó si estaría dispuesto a pasarse 20 años o más, 20 años, para poder aprender de toda la información que él le iba a compartir y para que lo transmitiera a otras personas, para que las demás personas también pudieran beneficiarse con este secreto. ¿Ok? Nos lo presenta en forma de secreto. Nos dice aquí, este libro contiene este secreto
puesto a prueba por centenares de personas de casi todas las clases sociales. Fue idea del señor Carnegie que esta fórmula mágica que le proporcionó una fortuna estupenda debía ponerse al alcance de la gente que no tiene tiempo para investigar cómo ganan los hombres dinero. Y fue su deseo que yo pusiera a prueba y demostrara la eficacia de la fórmula a través de la experiencia de hombres y mujeres de todas las vocaciones. Él opinaba que la fórmula debía enseñarse en todas las escuelas y universidades públicas y expresaba la opinión de que si fuese enseñada de forma adecuada, revolucionaría el sistema educativo hasta tal punto que el tiempo que pasamos en la escuela se vería reducido a menos de la mitad. Interesante, ¿ok? Este secreto, el señor Carnegie le pidió que no solo estudiara e investigara sobre todo sobre la forma como las personas ganan el dinero, ¿no? Aquí si ustedes leen todo el prólogo se van a dar cuenta que el autor estudió a más de 500 hombres de éxito de la época, más de 500 hombres exitosos de esa época, y pues le llevó estos 20 años estudiar a estos hombres, aprender de todos los secretos y además transmitirlo a otras personas para que puedan beneficiarse y aprender cómo se hace el dinero. ¿Ok? Interesantísimo, ahí los invito a que lo lean todo, ¿ok? A que lo lean todo. Ahí hay muchos ejemplos también de varios de estos hombres de éxito dentro de los capítulos del libro, que los vamos a ir viendo definitivamente, ¿ok? Pero pues quería presentar una parte de lo que dice aquí, y aquí hay otra parte que también quiero leer. Nos dice aquí, fíjense, esta parte también quiero leérsela. Dice, una característica peculiar de este secreto es que quienes lo adquieren y lo emplean se ven literalmente arrastrados hacia el éxito. Si usted lo duda, lea los nombres de quienes lo han puesto en práctica, donde sea que se mencionen. Constate usted mismo sus logros y convénzase. ¿Ok? Quienes descubren este secreto. Y este secreto nos dice, no me acuerdo en qué parte de la lectura está, pero el autor nos cuenta que este secreto, pues, eh, se presenta muchas veces, cientos de veces a lo largo de los capítulos, y que no lo dice directamente porque es interesante que cada uno lo descubra. Es interesante que cada persona descubra este secreto mientras va leyendo las páginas de este libro, ¿ok? Pero lo presenta cientos de veces, el secreto en cada uno de los capítulos, lo presenta cientos de veces. ¿Y por qué dice que es interesante que cada uno lo descubra? Porque pues precisamente ese descubrimiento va a despertar facultades internas para poder poner en práctica lo que, eh, lo que nos muestra, la información que nos muestra. Aquí está, miren, aquí está la parte que les decía. El secreto al que me refiero es mencionado no menos de un centenar de veces a lo largo de este libro. No se lo nombra directamente, ya que parece funcionar con más éxito cuando se lo descubre y expone a la vista, cuando quienes están preparados pueden captarlo en su búsqueda. Por eso el señor Carnegie me lo señaló tan tranquilamente sin darme su nombre específico. Si usted está preparado para ponerlo en práctica, fíjense, si usted está preparado para ponerlo en práctica, reconocerá este secreto al menos una vez en cada capítulo. Por lo menos, si estás preparado para poner en práctica, por lo menos lo vas a reconocer una vez en cada capítulo. Pero fíjense que tiene 15 capítulos y el autor nos dice que está mencionado más de un centenar de veces. ¿Ok? Así que vamos a ir reconociendo en nosotros mismos también qué tan preparados estamos para reconocer este secreto que nos muestra el autor. ¿Ok? Nos dice, me gustaría tener el privilegio de decirle cómo sabrá si está preparado, pero eso le privaría de muchos de los beneficios que recibirá cuando haga el descubrimiento por sus propios medios. Interesantísimo, me encanta todo cómo lo muestra el autor y cómo nos va abriendo toda esta
este deseo de conocer el secreto, de conocer la información, que a él le llevó más de 20 años, nos cuenta aquí, mientras llevaba a cabo una tarea de 20 años de investigación con la que me había comprometido a instancias del señor Carnegie, analicé a centenares de hombres famosos y muchos de ellos admitieron que habían acumulado su vasta fortuna mediante la ayuda del secreto de Carnegie. Entre aquellos hombres se encontraban, y aquí está la lista de hombres a los que investigó y los que pues obviamente se vieron beneficiados con este secreto, ¿ok? Hombres famosos, exitosísimos de esa época. Listo, ahí están todos esos nombres y nos dice, estos nombres representan apenas una pequeña parte de los centenares de estadounidenses famosos cuyos logros, sean financieros o de otra índole, demuestran que quienes comprenden y aplican el secreto de Carnegie alcanzan posiciones elevadas en la vida. No he conocido a nadie que, inspirado por el secreto, no alcanzara un éxito notable en el campo que hubiera elegido. Jamás conocí a ninguna persona distinguida ni que acumulara riquezas de ninguna índole que no estuviese en posesión del secreto. ¿Ok? Fíjense, ¿ah? O sea, sí o sí, este secreto que contiene este libro a lo largo de sus páginas, definitivamente logra que las personas tengan éxito. Si las personas obviamente lo ponen en práctica. ¿Ok? Entonces, pues, hemos leído un poco este prólogo del autor. No he querido de repente leer todo, pero ahí para los que sí les gusta leer, como a mí, a los que sí les gusta leer todo, pues ahí los invito a que puedan leerlo todo. Antes de entrar ya al primer capítulo, no sé si ustedes quieren eh, decir algo, participar, hacer alguna pregunta, aportar algo. Ahí los invito a abrir sus micros, si es que quieren aportar algo, hasta donde vamos viendo. Bienvenidos a todos los que se han conectado. Excelente, gracias a los que abren sus cámaras. Hola Rosita, ¿cómo estás? Bienvenidos. Excelente. Hola Marilu, buenos días. Hola Extrañándote con la Gladys, lectura. ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, hola Marilu, buenos días. Dios te Hola, bendiga. hola chicas, buenos días. Hola, Aquí estás. Gladys. Hola, chicas. Excelente, excelente. Bueno, ¿alguien que quiera decir algo acerca de lo que vamos viendo? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Sí? Marilu, buenas. Hoy ya empezamos el nuevo libro, ¿no? Sí, ya empezamos, ya empezamos. Sí, sino que yo recién me conecto, recién llego del parque de correr. Ah, ok, excelente, excelente. Sí, pues Y, bueno, de lo que... este horario es o Ah, sea, bueno. para algunas personas de repente a esta hora recién están levantándose y pues se conectan, ¿no? De repente otros ya estamos en actividades, como es mi caso, por ejemplo, que yo me levanto mucho más temprano y tengo algunas rutinas que realizo, pero bueno, ya estamos aquí en este horario y vamos a continuar. Entonces, si no hay preguntas, vamos a continuar y vamos a ver entonces. Entramos de lleno al capítulo 1. Capítulo 1. Los pensamientos son cosas. El hombre que pensó en la manera de asociarse con Thomas Edison. Me encanta. Este capítulo de verdad que es muy, muy interesante y hay mucha información que nos transmite. Vamos a ver. Desde luego, nos dice el autor, los pensamientos son cosas, cosas muy poderosas cuando se combinan con la exactitud del propósito, la perseverancia y un imperioso deseo de convertirlos en riqueza o en otros objetos materiales. Hace algunos años, Edwin C. Barnes descubrió lo cierto que es que los hombres realmente piensan y se hacen ricos. Su descubrimiento no surgió de pronto, sino que fue apareciendo poco a poco, empezando por un ferviente deseo de llegar a ser socio del gran Edison. Una de las características principales del deseo de Barnes es que tenía total determinación. Quería trabajar con Edison
no para él. Observe con detenimiento la descripción de cómo fue convirtiendo su deseo en realidad y tendrá una mejor comprensión de los principios que conducen a la riqueza. Cuando apareció por primera vez en su mente, Barnes no estaba en posición de actuar según ese deseo o impulso del pensamiento. Dos obstáculos se interponían en su camino. No conocía a Edison y no tenía bastante dinero para pagarse el pasaje en tren hasta Orange, New Jersey. Estas dificultades hubieran bastado para desanimar a la mayoría de los hombres en el intento de llevar a cabo el deseo, pero el suyo no era un deseo ordinario. ¿Ok? Vamos a hacer un alto aquí para ir analizando, porque recuerden que pues en este espacio no solo leemos, sino que vamos interpretando y descubriendo los mensajes que nos transmite el autor para poder entender mejor y obviamente beneficiarnos de la información que nos transmite este libro. ¿Ok? Entonces, estamos viendo que en este capítulo empieza el autor leyendo, empieza el autor mostrándonos em, a Edwin C. Barnes, que pues este hombre tenía el deseo de asociarse de ser socio de Thomas Edison, ¿ok? Él no solo quería conocerlo, Thomas Edison era un hombre de mucho éxito en esa época, ¿ok? Era un genio, era un hombre que desarrollaba cosas y Edwin C. Barnes quería no solo conocerlo, no solo quería trabajar con él, sino que él quería asociarse con él, ¿ok? Entonces, y fíjense que nos dice el autor, tenía dos obstáculos, o sea, ya desde inicio ya tenía obstáculos. Su deseo era grande. Él quería conocer y quería asociarse de Edison, ¿ok? Pero tenía obstáculos, nos dice. Él no conocía a Edison, no lo conocía, y otro obstáculo es que no tenía dinero para ir hasta donde vivía Edison, hasta donde estaba Edison, que era Orange, New Jersey. No tenía ni siquiera dinero para pagarse el pasaje en el tren hasta allá. ¿Ok? Entonces, esos eran obstáculos. No lo conocía y no tenía dinero. Sin embargo, su deseo era tan fuerte, ¿no? Que él definitivamente, él estaba determinado. Él estaba determinado. Y fíjense lo que nos dice aquí. Una de las características principales del deseo de Barnes es que tenía total determinación. Él estaba determinado a lograr y a cumplir su deseo. No era solo un deseo que él, como una fantasía, que él quisiera o que le gustaría. No, él estaba determinado a cumplir su deseo. ¿Ok? Y nos dice, estas dificultades definitivamente a muchos de las personas simplemente hubieran dicho, pues bueno, no lo conozco, no tengo dinero, y entonces se hubiera quedado como una fantasía y nada más, ¿no? Sin embargo, esto no era el tipo de deseos de Barnes. Barnes sí tenía determinación, ¿ok? Nos dice ahora, el inventor y el vagabundo. Vamos a ver la historia. Barnes se presentó en el laboratorio de Edison y anunció que había ido a hacer negocios con el inventor. Hablando de su primer encuentro con Barnes, Edison comentaba años más tarde. Nos dice, estaba de pie ante mí, fíjense lo que dice Edison después, años después de haber conocido a Barnes. Nos dice, estaba de pie ante mí con la apariencia de un vagabundo, pero había algo en su expresión que transmitía el efecto de que estaba decidido a conseguir lo que se había propuesto. Yo había aprendido, tras años de experiencia, que cuando un hombre desea algo tan imperiosamente que está dispuesto a apostar todo su futuro en una sola carta para conseguirlo, tiene asegurado el triunfo. Le di la oportunidad que me pedía porque vi que él estaba decidido a no ceder hasta obtener el éxito. Los hechos posteriores demostraron que no hubo error. No podía haber sido el aspecto del joven lo que le proporcionaría su comienzo en la oficina de Edison, ya que ello estaba definitivamente en su contra.
Lo importante era lo que él pensaba. Y fíjense que aquí lo pone el autor con una letra totalmente diferente, resaltándolo, ¿ok? Barnes no consiguió su asociación con Edison en su primera entrevista. Obtuvo la oportunidad de trabajar en el despacho de Edison por un salario insignificante. Transcurrieron los meses. En apariencia, nada había sucedido que se aproximase al codiciado objetivo que Barnes tenía en mente con su propósito inicial y decidido. Pero algo importante estaba sucediendo en los pensamientos de Barnes. Intensificaba constantemente su deseo de convertirse en socio de Edison. ¿Ok? Fíjense que aquí nos cuenta la historia que a pesar de que él se había presentado ante el inventor, él se había presentado ante Edison con la apariencia de un vagabundo, porque lo dice en sus propias palabras, aquí transmite en sus propias palabras de Edison que la expresión, tenía la apariencia de un vagabundo, pero que algo transmitía su expresión, ¿no? Algo transmitía en su expresión que él estaba decidido a conseguir lo que se había propuesto, ¿no? Fíjense, qué interesante. Ya hemos visto que los obstáculos que tenía este Barnes para conocer a Edison era el que no lo conocía y no tener dinero, y pues también tampoco, al parecer, tenía un traje para presentarse ante él, sino que se había presentado pues de una forma que tenía la apariencia de un vagabundo, como lo dice, ¿no? Entonces, aquí fíjense, vamos a continuar leyendo acá, nos dice, y esto es bien importante, esta parte es muy importante, nos dice, los psicólogos han afirmado con todo acierto que cuando uno está realmente preparado para algo, aparece. Fíjense, esto es bien, bien importante. Cuando uno está realmente preparado para algo, aparece. Barnes se hallaba listo para asociarse con Edison. Además, estaba decidido a seguir así hasta conseguir lo que buscaba. No se decía a sí mismo, oh bueno, ¿para qué insistir? Supongo que acabaré por cambiar de idea y probaré un trabajo de vendedor. En vez de eso, él se decía, he venido aquí para asociarme con Edison y eso es lo que haré aunque me lleve el resto de la vida. Estaba convencido de ello. ¿Qué historia tan diferente contarían los hombres si adoptaran un propósito definido y mantuvieran ese propósito hasta que el tiempo lo convirtiese en una obsesión obstinada? Quizás el joven Barnes no lo supiera en aquel entonces, pero su determinación inconmovible, su perseverancia en mantenerse firme en su único deseo, estaba destinada a acabar con todos los obstáculos y a darle la oportunidad que buscaba. Interesante, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? Aquí les quiero dar el pase a ustedes para que puedan también participar y opinar acerca de lo que vamos viendo. A ver, ahí los invito a ustedes a participar. Pueden abrir sus micros. Adelante. A ver, vamos, ¿quién se anima? ¿Qué les parece esto que vamos leyendo, este primer capítulo, y que hemos visto la historia de Barnes cuando fue a conocer a Edison? A ver, si quieren. Marilu, buenos días, buenos días, buenos días. Adelante, adelante, Gladys. ¿Cómo es, Marilu? El libro, yo lo he leído ya, o sea, me he quedado en una cierta parte Ujú, y es muy interesante porque en realidad es lo que nos pasa en nuestras vidas. Nos vienen circunstancias que nos desaniman a conseguir lo que realmente queremos y deseamos, ¿no? Por ujú, ejemplo, les cuento, yo siempre les voy a contar con mis experiencias que paso. Esta semana pasé unas circunstancias bien, unos retos, pero wow. ¿Y sabes cuál fue la diferencia? La actitud y la forma en que vi las circunstancias, ¿no? Y es bueno, cada una la ve de acuerdo a cómo está su nivel de conciencia, ¿no? Eso siempre lo tengo en mi mente.
Ujú. Y resulta que pues mi hermana mi sobrina había quemado la casa de mi hermana. Y cuando me entero y si lo hubiese contado a otras personas o de repente yo hubiese estado, no tendré esta información que hoy día ustedes, tanto tú como Abraham, nos enseñan. Entonces de repente hubiese creado un pánico en mí hubiese desesperado, o hubiese, a mí siempre el tema de los retos o de los problemas que nos han inculcado, que nos han puesto, se me iba al estómago, ¿ya? Pero resulta que yo me doy cuenta, digo, wow, pero no me siento en esas circunstancias, ¿no? Entonces, pero yo tengo una meta, así como dice acá el autor, ¿no? Tengo una meta en lo cual es trabajar en ello y no actuar de la forma que antes actuaba, sino que ver con la perspectiva de diferente y qué más hay o por qué pasa esto, qué es lo que para mí es un entrenamiento, ¿no? Ujú. Y justamente, mira, pasa eso y ayer también pasan unas circunstancias complicadas con mamá de nuevo y entonces y yo me doy cuenta y cuando ya hablo con ella o con las personas que he tenido el tema, con un hermano mayor que no se ocupa de mamá, no sabe nada de mamá. Ok. Y entonces yo digo, no, mi meta, mi esto es hacer lo que yo tengo que hacer, aprender más, porque yo, como te dije el otro día, lo que yo quiero hacer es trabajar primero en mí, antes de lo que quiera conseguir, ¿no? Porque Ujú. yo sé, yo entendí que a raíz de la forma como yo me voy preparando, me voy educando emocionalmente, Ujú. las consecuencias es las finanzas, ¿no? Y verdad que estos libros me ayudan mucho porque antes no, te soy sincera, no me llamaba la atención y el único libro que hasta ahorita me llamó bastante la atención es pues este libro porque habla justamente de eso, ¿no? ¿A dónde quieres ir? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué son las circunstancias que te llevan a tu meta? Y las circunstancias que me pasan hoy en día justamente me llevan a mi meta. Mire todo lo que pasa, ¿no? Y a veces no lo entendemos porque Maravilla. nos Ujú. desanimamos, Marilu, nos desanimamos. Y Ajá. entonces, y nada, pues, y todas estas cosas que nos enseñan, es verdad que es maravilloso, ¿no? Y bueno, y yo ya no llevo mucho tiempo en esto, pero verdad que no sé cuánto, o sea, a pesar de todo lo que ha pasado, el caos que se ha armado ayer con mi hermano mayor también, que tuve que decirle que vaya, o O sea, sea, no son los detalles de la historia, sino el aprendizaje de todo lo que pasa, ¿no? El El aprendizaje. aprendizaje. Ujú. Porque pude dormir tranquilo, a pesar de esto, ayer tuve con mi hermano, se hizo un problema y tuve que decirles, es que retires de la casa, porque si antes hubiese sido, yo Ujú. pues hubiese sido una leona, le hubiese gritado, insultado, le hubiese dicho su vida y todo, Ujú. pero no, fui, a pesar que me dio la puerta en la cara y dije, no, ¿sabes qué? Aquí tú te tienes que retirar porque esto ta, y bajé Claro. tranquila y dije, wow. O sea, no he peleado, no he discutido, y mi otro hermano vino también el otro, entonces tranquilo, no nos peleemos con nadie, él ya sabe lo que tiene que hacer, y si sin embargo se tiene que ir a la casa, no te preocupes. O sea, de ahí Y llega a mi casa, reconoces, claro, y lo importante es que tú misma reconoces cómo ha cambiado tu forma de responder ante las circunstancias, ¿no? sí, Marilu, y mira, y todo eso lo veo en mi salud reflejada, porque ya no es que, antes te acuerdas que te contaba que se me iba al estómago, lo Ujú. tenía ahí, entonces por eso que el año pasado, hace un año, así como en noviembre, como esta fecha, me operé pues del colon, porque todo se acumulaba, toda la energía, todo estaba ahí. No, Ujú. ahora no, llegué a la casa y hice mi meditación, me acosté y dormí Maravilloso, tranquila. maravilloso. Ujú. Y ahora me levanto y Excelente. pienso, bueno, wow, gracias Diosito, gracias. Me he ido al parque, he corrido y todo, digo, y en mi cabeza trabaja pues, ¿no? La serenidad. En mi cabeza ayer trabajaba la Maravilloso. seguridad trabajaba. Y gracias, ¿verdad? Que todo lo que hoy en día nos estás Gracias. enseñando es Ujú. vivir, María. Muchas gracias. Con Abraham también estoy muy Gracias. agradecida. Gracias, Y gracias, Gladys. Gracias, excelente, excelente. Bueno, ahí hay varios puntos, ¿no? Varios puntos que nos está compartiendo Gladys con la experiencia. Todo el aprendizaje que ella va observando de las circunstancias que le ocurren, porque definitivamente cuando nosotros nos involucramos, y fíjense que les digo la palabra involucramos, no solamente conocer del desarrollo personal, sino involucrarnos en el desarrollo personal, realmente los beneficios son tremendos, porque aprendemos a conocernos a nosotros mismos, aprendemos a reconocer
las situaciones, aprendemos a ver desde otra perspectiva las circunstancias que ocurren, ya no estamos reaccionando como de repente solíamos hacer antes cuando no estábamos involucrados en el desarrollo personal, ¿no? Que muchas veces pues por programación reaccionábamos, ¿no? Las personas que están involucradas en el desarrollo personal ya ven los eventos como neutros porque se dan cuenta que todo tiene que ver con una interpretación y aprendemos mucho también, bueno, Gladys mencionó también de la serenidad, que también es importantísimo desarrollar la serenidad, la tranquilidad, y todo eso definitivamente para nuestro propio beneficio. Así pues que buenísimo, buenísimo seguir aprendiendo y pues yo los felicito a ustedes, de verdad me da mucho gusto, hay bastantes personas conectadas, los felicito por estar conectados, vamos a ir viendo este libro, vamos a quedarnos aquí, no sé si alguien más quiera decir algo antes de terminar, porque ya estamos en tiempo, ya yo me voy a mi clase ahorita. ¿Alguien más que quiera Marilu, buenos decir días. algo? Sí, buen día, Buenos días. Patricia, adelante, Buenos adelante. días. Me quedo con la frase que dice, cuando uno está preparado aparece la oportunidad. Me encantó. Qué Me maravilla. encantó porque a veces, muchas veces nos cuestionamos y decimos, estaré, no estaré, será, ¿por qué me ha venido? Pero es porque ya estamos preparados y eso tenemos que mentalizarlo. Estamos preparados para esto. Gracias. Maravilloso, Excelente día a todos. maravilloso. Gracias, gracias Patricia, gracias. Bueno, gracias a todos. Ahora sí nos despedimos. Mañana continuamos en este mismo horario. Pasen la voz a Marilu, las personas. Sí, Marilu, adelante, una César. cosita. Adelante, Buenos adelante. días, compañeros. Buenos días. Hiciste una pregunta al principio de esta fabulosa lectura de Piense y hágase rico. Sí. Yo creo que el autor, desde el título, ya nos está dando un indicio Ujú, sobre ese mozo secreto. Y ujú. luego lo que tú has contado, luego los títulos, los temas que se va a desarrollar, y este relato muy interesante de ver, ¿no? Ahí en esas tres partes, me parece que ahí está el secreto. Y se lo dejo a todos nosotros, ¿no? Para que no le quiero adelantar nada, como dice el autor, pero ahí podemos darnos cuenta que todo empieza, ya sabes a dónde. Así Gracias, es, Marilu. así es. Cada uno lo va a ir descubriendo, lo vamos a ir compartiendo y vamos a ir profundizando. Ahí está, gracias, gracias César. Ahí preguntaban por el nombre del libro, Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Lo voy a compartir en los grupos también para que cada uno de ustedes lo tenga. Bueno, ahora sí me No, despido, me voy a clases. Sí, Y rapidito, una de las rapidito. cosas, dice, piensa y hágase rico. Ajá, Y es de la mente, lo más rico que tenemos es la mente, Marilu, es lo más maravilloso, maravilloso, ¿te das cuenta? Chao maravilloso. chicos, cuídense, bendiciones. Gracias, chao, chao. Nos vemos mañana. Pasen la voz de lunes a viernes, 6:15 empezamos. Gracias, gracias. gracias, Excelente día para Marilu, todos. Nos gracias. vemos Gracias, más Chao, compañeros. tarde, chao. chicos. Excelente inicio de Gracias. semana y muy buenas Gracias, ventas. buenos días.